Aquí todo el mundo está de maravilla, ajá. Aquí una celebrita ya chupen, ajá. Tú no exageras, mami, ¿verdad? Hazme una foto aquí que ponga hashtag feliz. Aquí todo el mundo está de maravilla. Pues hoy estamos con Jesús, bienvenido. Muy buenas, Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas, gracias a ti por invitarme. Bueno, voy a hacer un breve recorrido. Es breve porque hacerlo pormenorizadamente nos llevaría un buen rato. Él es autor de Carnaval, de muchas comparsas, aunque empezó, que también vamos a tocar un poquito ese tema, aunque empezó en Chirigota. eh, Primeros premios, segundos premios, semifinalistas. eh, Autor de la cantera, lo cual también quiero que lo tratemos porque me parece un espacio y un lugar de cultivo de esa libertad que tiene que tener el carnaval. Autor de canciones de artistas como puede ser Pasión Vega, India Martínez, Javier Ruibal, David Palomar, etcétera. De 4 espectáculos hasta ahora, como han sido Tango a 3, 4 suites de Momo, El Balsero y El Ramper, que aún está en cartelera. Obras que han sido muy reivindicativas, con temas en boga, como puede ser el cambio climático y la memoria histórica. Y empezamos por esa última parte. Jesús, ¿tú crees que puede llegar a existir o que existe una cultura sin memoria? Bueno, yo creo que la cultura y la memoria son complementarias, ¿no? Y van de la mano. La cultura creo que es como crece y cómo se forja la cultura es a través pues, de los hechos históricos, de los diferentes lugares, ¿no? De la tradición, de las costumbres, y eso crea, yo creo, también, o tiene mucho que ver, me parece, con la identidad de un pueblo, ¿no? Que tiene que ver con la cultura y la memoria. Yo creo que la identidad se construye en base a la memoria y también pues nos da la posibilidad de aprender de eso y de ser conscientes de lo que, pues eso, ¿no? De lo que conlleva volver a repetir o no un pasado, ¿no? De repetirlo o de modificarlo en el futuro, dependiendo de lo que, bueno, de lo que socialmente sea beneficioso. Yo creo, pues eso, ¿no? Que no existe la cultura sin memoria. Yo creo que van de la mano y van ligadas. De hecho, en tu trayectoria ha estado muy presente esa cultura. Eh, Esa cultura de la memoria. No solamente en el Ramper, en el que luego, o en el Balsero, en el que luego nos pararemos un poquito más, sino, por ejemplo, quería resaltar una cosa que se ha hecho completamente viral, ¿no? En el carnaval pasado, y sobre todo las categorías inferiores, por decirlo así, no inferiores en cuanto a calidad ni muchísimo menos, sino las categorías de cantera del carnaval, son 2 pasodobles que hablaban de memoria, en cierta manera, ¿no? Ese paso doble de las diferentes lenguas del Estado, esas lenguas cooficiales, supongo que tuvo que ser complicado a la hora de transmitirle a ese grupo de cantera la importancia de esas lenguas o... No, que va. Yo creo que lo complicado está en el entendimiento adulto. Ellos lo tienen y ellas lo tienen totalmente asumido, puesto que es un contenido que se repite en los primeros temas del área de lengua
todos los cursos de la primaria. Todos los cursos de la primaria trabajan las lenguas cooficiales, las diferentes lenguas del Estado y los diferentes usos del castellano. O sea, esto ellos lo tenían súper asumido, ¿no? Por eso me parecía también importante, puesto que después de todo el revuelo que se ha formado durante este último año, pues en las voces de los niños y de las niñas era como, bueno, pero vamos a ver si es que eso está ahí, ¿no? Es cultura. Yo les decía a ellos, vosotros imaginaos que ahora viene alguien y os dice, vale, vosotros en vuestra casa, que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para que ellos lo vieran, vosotros en vuestra casa no podéis hablar en andaluz, pero de puertas para afuera o cuando vayáis a algún sitio, no. ¿No? Entonces ahí como que lo entendían, porque bueno, es su lengua materna, es su manera de hablar, ¿no? Y una lengua materna es una lengua materna. Entonces, es privar de la libertad de expresión a un pueblo, ¿no? Y ellos lo entendían perfectamente por esto, ya te digo, lo tenían súper asumido. Entonces, además, fue una cosa muy divertida porque les apetecía mucho el poder cantar en otras lenguas, ¿no? Fue muy, muy bonito, la verdad. Y el otro paso doble, que fue a toda la masacre que se está produciendo en Palestina y esa naturalidad con la que, supongo que será un 50-50, ¿no? De cómo el autor les hace ver esa problemática a los chavales y por otra parte la sencillez de ellos al bueno, ver cómo algo es claro y meridiano, ¿no? Mira, el carnaval, en mi caso, ¿vale? En el caso del carnaval infantil que yo hago, es un medio educativo. En esa comparsa salen mis hijas, ¿no? Entonces, yo qué sé, tanto. ¿Sabes que la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva en el 99%, pero también hay gente que me ha dicho, estás adoctrinando a los niños, ¿no? Tanto por el tema de las lenguas como por el tema de Palestina, por ejemplo. Y no estoy adoctrinando, estoy educando, salen mis hijas. O sea, yo creo que estoy trabajando los valores que a mí me gusta que ellas tengan, ¿no? Y por extensión, pues a su grupo de amigos y de amigas, que son los que salen. Y la verdad es que es un medio muy interesante porque, bueno, date cuenta que trabajamos mucho los temas previamente. Por ejemplo, el tema de Palestina, yo no les enseño la letra y lo cantan. No. Ahí hay un trabajo pues de debate, ¿sabes? Donde ellos, o sea, yo siempre digo que los pequeños también pueden dar su opinión, que en este caso es verdad que la doy yo, pero la intento llevar a un prisma infantil, ¿no? Pero es que todos los días ven eso en la tele. No son ajenos, no son ajenos a la problemática del mundo, ¿no? Entonces, está muy bien que las agrupaciones infantiles le canten a las abuelas y a los abuelos, pero es que también son personas críticas, o por lo menos es lo que pretendemos, ¿no? Que se vayan formando en eso, no solamente eh, en cantar temas sentimentales, sino que también canten temas importantes, porque realmente eso es el carnaval. Y si queremos que aprendan carnaval de verdad, tienen que trabajar ese tipo de temas, ¿no? Porque luego se queda todo en eso, en temas que puedan emocionar al público, que arranquen un aplauso por el mero hecho de ser algo sentimentaloide, ¿no? Y eso no es el carnaval. El carnaval tiene una base crítica, una base política y una base social. Y el que no lo quiera ver así, pues vale, pero realmente se está equivocando de fiesta, yo creo. Y bueno, yo intento desde el plano, desde los pequeños, pues que eso lo tengan, que sean capaces de
bueno, pues de hacer frente, de expresar desde el arte, pues una opinión. Anteriormente, el año anterior, el tema había sido ese cambio climático, Mm. que además coincide con tu espectáculo anterior al Ramper, que es el Balsero, ¿no? Eh, a la hora de tratar esos temas, eh, o sea, cómo construye uno, tanto en ese momento lo que es ese grupo de cantera, se tiene que documentar mucho y luego entraremos también tanto en el Balsero como en el Ramper a la hora de construir lo que es el personaje, pero empecemos por eso. A la hora de construir con esa cantera, por ejemplo, nos has estado explicando cómo se construye esa, eh, iba a decir, sí, ese punto reivindicativo, ese punto de memoria cultural. Mm, ¿Cómo se hace en cuanto a temas como el cambio climático? Le tienes, no sé si te basas en lo que están dando en sus colegios, en sus institutos, en su NME, o tú construyes con ellos esa identidad. Bueno, mira, yo no sé si tú sabes que yo he sido profe, maestro de la escuela pública mucho tiempo, muchos años, entonces, pues un poco buscaba una temática que les fuera cercana. Y el primer año pues lo encontré ahí, ¿no? Pues en eso, en el cuidado del medio ambiente, del planeta, porque son cosas que también trabajan constantemente en el aula, ¿no? Siempre tienen talleres de reciclaje, siempre vienen a hablarles del medio ambiente, de la necesidad de cuidar la tierra y entonces pues lo vi como muy sencillo para ellas, ¿no? Como que lo iban a entender del tirón. Y así fue, ¿no? Y se tratan temas que trabajan en el cole, como son el reciclaje, ¿no? Partiendo de ahí y de la importancia, pues, para las generaciones futuras del cuidado de todo, ¿no? El medio ambiente. Y también era un poco el hilo conductor de este año, porque realmente las hijas de Neptuno eran unas neptunianas que estaban en Neptuno estudiando la Tierra y un poco avisando, ¿no? A los terrícolas, pues diciendo, oye, tened cuidado que se os está yendo esto de las manos. Y entonces, pues bueno, siempre tirando de los centros de interés, ¿no? Que puede tener una niña y un niño de ese arco de edad. Y bueno, pues lo mismo, el año pasado también con la última sabia se trabajaba con ella, pues se trabajaban todos estos temas, es muy bonito porque ahí pues ves qué es lo que conocen, cómo un poco se transforma su idea, ¿no? Previa y cómo van aprendiendo, cómo unos le explican a otros, o sea, es muy bonito, porque todo eso lo tienen, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo lo único que hago es poner las palabras adecuadas, ¿no? Para que ellos puedan expresar el discurso que yo creo que como niños y niñas, pues tienen que decir. Y luego, en cuanto a la composición, pues es muy complicado porque tienes que tener en cuenta muchas cosas. En primer lugar, bueno, la forma de expresarse, que eso es lo más difícil, el vocabulario, y en el plano musical, pues las tesituras de ellos, tienes que pensar desde ahí, ¿no? No puedes pensar como un autor de adulto, porque entonces aquello no suena. Es como si estuvieras trabajando o componiendo para otro instrumento totalmente diferente. Entonces tienes que tener en cuenta, pues eso, la manera de cantar que tienen, los tiempos, todo lo que, toda la naturalidad que ellos tienen en su instrumento y que, y que va a fluir de manera natural. Entonces tú no puedes imponerle
puedes imponerle cosas, pero no muchas, porque entonces empiezan a aparecer problemas, empiezan a desafinar y están aprendiendo, ¿no? Entonces, yo digo que son un poco como el agua. Tú tiras el cubo de agua y va donde puede y donde encuentra el camino. Pues esto es lo mismo. Yo hay veces que llevo una melodía y ellos la cambian porque es lo que les viene naturalmente a su lógica musical o a su comodidad en cuanto al instrumento. Y yo lo valoro y digo, bueno, esto está bien, es correcto, sí, pues ya está. Pues eso, está bien, ¿sabes? No me empecino en, no, hay que cambiarlo porque esto es lo que yo he hecho. No, porque entonces es un error, porque aquello ya no va a funcionar, ¿sabes? Y hay que estar un poco atento a eso. Igual que las tonalidades, al colocarlas, yo le digo, cantar. Y luego se la busco yo como ellos realmente la. Adecuas tú más a ellos. Exacto, hay que adecuarlo todo a ellos y entonces así es como van. Porque claro, date cuenta que no saben. El año pasado, cuando empezamos a ensayar, sonaban a bebés, ¿no? Era como voces que estaban totalmente frágiles, que no eran capaces de sostenerse. Y en un mes y pico, pues dieron un cambio enorme. También es verdad que tienen una capacidad de trabajo y de concentración muy grande, porque, claro, están haciendo una cosa que les gusta mucho, ¿no? Entonces, la motivación está a tope. Vamos ya a lo que son esos personajes de tus obras. Había en el vídeo en el que dabas paso al Ramper, había un vídeo de promoción que a mí me encantó, en el que el balsero daba el paso al Sí. Ramper, ¿no? O sea, con ese punto es el mismo personaje, por decirlo así, pero con circunstancias diferentes, o sea, habiendo vivido cosas diferentes, ¿no? Para mí son dos personajes que el Barcero no he tenido la suerte de... He escuchado, he visto trozos, pero no he tenido la suerte de verlo en directo como así el Rampe. Pero te quería preguntar, a la hora de construir el personaje, lo necesario, ha habido un proceso, supongo, muy grande de construcción. Me consta que uno de los que, bueno, ha sido a través, en el Ramper, ha sido a través de la historia, de la historia, de la memoria cultural, de la memoria histórica. ¿Cuánto ha influido esa construcción que ha habido detrás, por ejemplo, de historiadores como Santiago Moreno o como... ¿cuánto ha habido de eso y cuánto hay de ti, de Jesús Bienvenido, en esos personajes? Pues mira, la verdad es que yo siempre que escribo, siempre hago un trabajo previo más pequeño o más grande de documentación, aunque sea para escribir un paso doble, ¿no? Porque, bueno, uno va a ofrecer una opinión muy desnuda me refiero en el sentido de que te pones ahí a un escenario a decir algo frente a un público que va a ser juzgado, seguramente para bien o para mal, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo siempre digo que lo que uno dice tiene que estar bien documentado porque es una responsabilidad también, ¿no? El tema de que tiene mucha visualización lo que hacemos. El balsero, por supuesto, que también lo está, pero el Ramper sobre todo, porque claro, date cuenta que yo quería contar la historia eh, sin que hubiese ningún resquicio de duda, sin que hubiese ningún
pero, ¿no? Porque, claro, cualquiera me podría decir, ya, pero es que eso entra dentro de, no sé, de la invención o de la fantasía, o eso no ocurrió, eso no fue así. Pues sí que fue así porque está basado todo en hechos históricos y aunque el personaje del Ramper sea un personaje ficticio, pero está basado en personajes reales, ¿no? Y luego sí que se cuenta la historia personal con nombre, apellido, domicilio, murga y coro en los que salían y todo está documentado en la historia, ¿no? Sobre todo en la tesis de Santi Moreno, en la de Alicia Domínguez también, El verano que trajo un largo invierno. Y luego en otros trabajos de otra gente, ¿no? Como por ejemplo el antropólogo Jorge Moreno, ¿no? Cuando empecé a construir esto, como lo iba compartiendo con mis amigos, pues era como una cadena, me iban poniendo en contacto unos con otros, ¿no? Pues mira, yo creo que voy a hablar por ejemplo, en este caso, pues fueron Chava Hilario y hijo mío Ligor, que me han ayudado con todo, tú que lo has visto, con toda la parte del teatro de objetos, cuando saco el escenario pequeñito donde voy colocando los objetos, o las proyecciones que hago desde el propio escenario, ¿no? Todo eso me han ayudado ellos, que son unos maestros en esta, o sea, en la parte del teatro de objetos. Pues ellos me pusieron en contacto con Jorge Moreno. Luego también ha tenido ahí un papel importante Antonio Manuel, ¿sabes? De hecho, hay un trocito del texto antes del fusilamiento que es suyo. Yo se lo pedí que me lo hiciera porque yo quería musicarlo. Quería que él me hiciera una letra, yo musicarla y cantarla, pero claro, pensé, has visto que yo hago una malagueña del mellizo y un martinete, ¿no? Y pensé hacerla ahí, pero vi que perdía fuerza porque el texto es tan rotundo que finalmente lo recito y yo ya hice otra letra, ¿no? Y bueno, no sé, hay mucha gente que se ha acercado a mí, que me ha ayudado, y Juan Mi Vaquero también, ¿no? Que es un periodista que ha trabajado muchísimo en pro de la memoria y ha visitado muchísimas fosas de todo el territorio español y actualmente estaba muy implicado junto con Antonio Manuel también en una película que ha dado mucho que hablar y que ha ganado muchísimos premios, como es Pico Reja, ¿no? De la Fosa de Sevilla. Pues bueno, he entrado de momento en contacto con toda esta gente, ¿no? Que es un entramado de gente que trabaja por la memoria y como que directamente el Ramper ha conectado con todo eso desde el principio. Pero como te decía, el trabajo de documentación es sumamente importante. Y hasta que no tuve, es como para que tú te hagas una idea, como si hubiera hecho una asignatura, ¿no? Una asignatura sobre el Ramper y yo he cogido mis apuntes y cuando ya he terminado, que me llevó meses, la verdad, es cuando me senté a componer, ¿no? Ya con mi guitarra. Aquí lo estructuré, aquí quiero hablar de esto, aquí quiero hablar de esto y entonces empecé a componer una vez que ya tenía todo este trabajo previo, si no, no se me ocurre, vaya. A la hora de enfrentarte a construir esa obra, que es una obra contundente, es una obra, como te decía fuera de cámara, a mí me supuso lágrimas en un momento determinado, me supuso cierta alegría, mm, esperanza, o sea, es una serie de sentimientos que es verdad que aúna de una manera eh, muy acogedora, por decirlo así. O sea, me dio la sensación que cuando entras es un espacio en el que primero estás seguro porque todo lo que vas escuchando
no hay algo que te resuene mal, que te resuene y te saque fuera, sino que está todo muy unificado, todo muy... Y hacer una obra como esa, no sé si en un momento determinado te llegaste a cortar en algún momento de decir, oye, esto quizás no sé con qué público me voy a encontrar, no sé cómo puede reaccionar realmente, me voy a cortar a la hora de componer esto, a la hora de escribir esto, a la hora de interpretar esto, por eso, porque no sé, voy a ser políticamente correcto, entre comillas. No, bueno, yo lo pensé, mira, sí pensé mucho antes de escribirlo, si escribirlo o no, pero te voy a decir por qué. Era por la manera de contarlo, ¿sabes? Porque es algo que lleva implícito una carga dramática muy grande. Entonces, claro, date cuenta que yo no soy actor, yo canto, perdón. No pasa nada. Ahora. Yo, como te decía, pues eso, no soy actor, yo canto. Y hago, bueno, me gusta, me lo paso bien y voy aprendiendo. Y bueno, parece que llega, ¿no? Parece que funciona. Pero realmente, pues bueno, ya te digo, ¿no? No me siento cómodo porque lo hago yo y escribo lo que yo creo que voy a defender bien, ¿no? Como actor, me refiero. Eh, pero, pero claro, no tenía el lenguaje, ¿sabes? ¿Cómo cuento esto? ¿Y dónde está? Yo me preguntaba, ¿dónde ubico el humor aquí? Porque obviamente tiene que tenerlo, ¿no? Porque tiene que quitarle peso a todo eso. Y entonces por eso encontré el lenguaje del circo, que aunque el personaje no sea un payaso, ¿no? Porque es un poeta, pero sí que por el apodo que le queda, ¿no? Del Ramper, pues puede contar todo eso a través del lenguaje circense, que es muy poético y muy bonito. Y entonces, pues en ningún momento siempre tú mides las palabras, pues para que no sea malsonante, para que no, no sé, para que no sea panfletario en un momento dado, ¿sabes? Para que no suene a propaganda, sino que sea desde el principio hasta el final una obra artística que esté cargada de poesía, de lenguaje poético y de música, ¿no? Y entonces eso es lo que me planteo. Ahora, el contenido era el contenido. En ningún momento me planteo eliminar nada, ni de hecho, date cuenta que yo creo que las partes más, o una de las partes más duras, está hecha a través de los cuplés, ¿no? Que la gente se ríe, pero luego me dice, aquí es donde, aunque me estaba riendo, pero aquí es donde más he llorado, esto es lo que más me ha llegado, porque bueno, yo creo que el humor también es muy importante para la crítica, ¿no? Date cuenta que ese hombre se está riendo porque no le queda de otra, no es una manera como una vía de escape, y entonces eso le llega muchísimo a la gente también, ¿sabes? Y en ese sentido, pues no me lo he planteado. Mira que mis compañeros al principio me decían, oye, tenemos un poco de miedo porque no sabemos, bueno, has visto, aparte de la censura, pues que ya la gente, no sé, se sube a los escenarios a pegar, aunque no justifico, por supuesto, tampoco el comentario de la otra parte, ¿no? Pero es verdad que hay impunidad ahí, ¿no? Sube y punto. Entonces, pues bueno, en ningún momento, yo qué sé, creo que es aparte de una necesidad de contar las cosas, creo que también una responsabilidad. Entonces, pues bueno, yo creo que en mi caso, creo que el arte, la capacidad que yo tengo para llegar a la gente, va unida pues también a este tipo de contenidos, ¿no? Aunque yo le pueda cantar al amor y al desamor, pero ni estoy todo el día enamorado, ni todo el día desenamorado. Así que todo lo demás también se canta. Y en mi caso, pues, es quizá el pilar, porque vengo de donde vengo, ¿no? El carnaval es eso. Y bueno, y no me lo planteo en ningún momento. Mira, hemos tenido episodios, no de falta de respeto, ¿sabes?
pero sí de gente que abandona la sala, ¿sabes? En la parte, sobre todo, la parte de la bandera, en los primeros rampers, vamos camino hemos sobrepasado los 60, perdón, Ostras. hemos sobrepasado las 60 funciones. Y entonces, en los primeros, ya la gente sabe lo que viene, quiero decirte, pero en las primeras funciones había gente que se levantaba, sobre todo en esa parte de la bandera, ¿no? ¿Recuerdas el número de la bandera? Sí, 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 sí. Pues ahí nos hemos encontrado con gente pues que directamente se ha sentido incómoda, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Claro. No se puede gustar a todo el mundo y, y entonces, obviamente, el Ramper es una obra que está hecha, bueno, para contar la verdad, pero hay gente que eso le molesta, ¿no? Y entonces la gente se acerca, en este caso se acerca porque me relaciona a mí con el carnaval, ¿no? Que es Ya. algo que tampoco comprendo. ¿Por qué ese corte social se acerca al carnaval? Es que algo hay en el carnaval que no está bien, ¿no? Porque la gente, no sé, yo no entiendo que haya un público tan numeroso, eh, pues de derechas, ¿no? No, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque el carnaval es otra cosa, o al menos para mí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso me pasaba al principio y me ha pasado. Y normalmente ya la gente, como te digo, sabe a lo que viene y ya está. Pero bueno, al principio sí que pasaba. Y en ningún momento, respondiendo a tu pregunta, me he planteado eliminar ningún tipo de contenido. Sí que miro las maneras, las formas de contarlo, ¿no? Porque también es importante. Si queremos que llegue al máximo número de gente posible, hay que contarlo bien. Aunque en cierta manera ya me ha respondido, pero porque la siguiente pregunta era un poco qué tipo de público te has encontrado, porque os habéis encontrado, ¿no? Porque, bueno, estamos en los momentos en los que estamos, con una extrema derecha crecida, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si no en esas primeras que contabas, pero si has visto que quizás, bueno, el público que va expresamente sabe lo que es el ramper y entonces no hay ningún tipo de historia porque sí se puede llegar a identificar con cosas de las que se dice, con esa verdad. Entonces, no sé si quizás en los tiempos en los que vivimos te has llegado a encontrar alguna cosa, no solamente en el escenario, sino fuera de alguien que te haya dicho, te haya comentado, te haya... Fuera normalmente lo que me encuentro, sí que me encontraba, ¿no? Cosas de esas. De gente pero son las mínimas, ¿no? Pero y gente respetuosa también, ¿no? Que me dice, bueno, estamos en las antípodas de pensamiento, pero me encanta lo que ha hecho, me gusta y no sé cuánto, vale. Pero normalmente viene la gente que se identifica con lo que hago. Mira, hay una cosa muy curiosa que es que la gente, una vez que yo acabo, viene y hay mucha gente que me cuenta su historia personal, ¿no? ¿Sabes? Porque el Ramper cuenta, pues, bueno, una historia común. Y, y me llama mucho la atención eso y me pasa desde el principio. La gente viene y me cuenta, pues mira, tiene como la necesidad de contarme, ¿no? A mi abuelo le pasó esto, a mi abuela le pasó lo otro. Pues la historia de mi familia es esta. Y me parece muy bonito, ¿no? Que la gente se sienta tan identificada que luego tenga la necesidad de contarte su historia, ¿no? Incluso, incluso, bueno, entre el público, cuando estoy terminando esa parte última, también ha ocurrido algunas veces, ¿no? Que hay alguna persona que dice cualquier cosa, pero porque se siente identificada, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido me siento muy bien pagado, ¿no? Porque yo esto lo hago para que sea un poco, pues eso, para que sea de todos, para que se haga
sea una herramienta que ayuda a la gente, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, muy bien, la verdad. Es mucha la... yo creo que el apego que la gente le va teniendo al ramper, porque luego hay gente que repite, ¿no? Y gente que viene una vez y viene otra vez. Yo he venido ya 3 veces, 3 veces ha venido. Sí, 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 una vez en Sevilla, otra vez en Cádiz. Y entonces es muy bonito porque tú ves que bueno, que la gente se queda con ganas de más, ¿no? Y, y entonces pues piensa, bueno, pues mira, estamos trabajando bien, es un trabajo bien hecho y sientes pues que merece la pena, te sientes muy, muy bien, muy recompensado, ¿no? Y para acabar, ¿crees que son necesarios este tipo de obras bueno, para reivindicar? ¿Crees que son necesarios a través de la cultura esa reivindicación y unimos con el principio de la charla para, para que no muera esa memoria, ¿no? Para que no muera esa memoria. Y además, eh, tú lo has llevado lo llevas en la cantera a los chavales y a las chavalas y lo llevas al mundo adulto, ¿no? ¿Crees que son necesarias este tipo de obras? Yo creo que sí, de hecho, como te decía antes, creo que es mi naturaleza, ¿no? Dentro de la disciplina artística en la que yo me manejo, que es la música. Eh, pero creo que hay mucha gente que lo tiene claro, porque hay muchas manifestaciones artísticas, hablando concretamente de la memoria, o hay muchas manifestaciones artísticas en torno a la memoria. Cine, literatura, teatro, hay mucho teatro. Entonces la gente, hay artistas que se implican. Yo creo que es el lenguaje del arte es un lenguaje que conecta directamente con el fondo de la persona, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje directo. Creo que el arte es un vehículo que llega más profundamente y más rápidamente que cualquier otra cosa, que un informativo incluso, ¿no? Que un informativo, que un periódico, que yo creo que el arte tiene esa capacidad de, de llegar a la empatía, ¿no? Como de que la otra persona comprenda, entienda y valore y se plantee cosas, ¿no? O sea, simplemente pues que pues, se plantee desde un plano de, no sé cómo decirte, un plano de tranquilidad, el poder decir, bueno, pues voy a analizar esto que dice aquí, porque me ha llegado, porque es verdad que el arte llega al corazón, ¿no? Entonces, pues quizás sea una buena manera también de educación, ¿no? Y, y sobre todo, yo creo que con respecto a las nuevas generaciones, eh, pues es muy importante que haya muchas voces hablando sobre esto, porque si a nosotros ya se nos negó la historia, ¿no? Eh, a las generaciones que vienen es que no tienen ni idea, ¿no? Nosotros ya se nos contó la historia sesgada y, y manipulada, entonces creo que a las nuevas generaciones hay chavales y chavalas que tú le cuentas esto y es como, ¿en serio? ¿En serio pasó esto, no? Si todavía nos llama la atención a nosotros porque bueno, todo esto se ha ocultado y se ha silenciado y cuando te enteras de historias personales de alguna gente, te lleva las manos a la cabeza, ¿no? Pero esto es real que pasó en este país y entonces creo que es muy importante hacerlo de manera que sea atractivo a las nuevas generaciones también para que se puedan aprenderlo, ¿no? Llenarse de eso y conocerlo. Pues muchísimas gracias. A ti. Ya solo que no es una pregunta, sino que es un hecho, decirte
y lo quería dejar para el final. Yo la primera vez que te escuché en directo, por decirlo así, fue en un aniversario del asesinato a Blas Infante, al lado del monumento, cantando el himno de Andalucía. La carretera de Carmona. Eso es. Y yo recuerdo ese momento muy especialmente porque eh, creo que como andaluces no es un himno que se deba cantar a las prisas, no es un himno que se deba cantar porque sí, sino que conlleva mucho y darte las gracias por ese acercamiento tuyo a la memoria, que en aquel momento también era memoria, por supuesto, y a la verdad. Y se me ha quedado, pero esto sería mucho tiempo más, cómo de necesario es en el carnaval un ramper hoy en día. O sea, más que pregunta, que si, de todas maneras, si quieres, con dos frasecitas nos puede comentar algo, pero lo digo como una necesidad, ya ni como pregunta, sino que es verdad que muchas veces hace falta. Bueno, yo creo que en el carnaval sí que los hay de todo. En el carnaval hay de todo, ¿no? El carnaval, date cuenta que cuando hablamos de carnaval muchas veces pensamos en el concurso y el carnaval es mucho más amplio, pero dentro del concurso, que realmente es lo que tiene más visibilidad y más difusión, creo que hay en algunos casos pues mucha irresponsabilidad, porque la gente se centra demasiado en el concurso, en el ganar, ¿no? Y se olvida de lo realmente importante que es la posibilidad que cualquier artista en el mundo se daría, no sé, ¿no? Soñaría con poder tener un espacio donde con tanta difusión, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que los hay, ¿no? Y los hay y lo hacen muy bien. Pero es verdad que hay otra gente que basa su repertorio en el concurso y es muy a mí como aficionado, que ya yo no concurso, me parece tremendamente aburrido, vaya. Un carnaval que habla del carnaval y otra vez del carnaval y de lo que pasó en el carnaval y de este personaje del carnaval, del otro personaje, que yo muchas veces me pierdo porque soy tan despistado, a veces no conozco a la gente, digo, ¿qué han dicho? En fin. Pero luego el carnaval igualmente te digo que hay gente en el falla, ¿no? Hay comparsistas, chiricoteros, coristas y cuarteteros que lo hacen muy bien y que están y que tienen, que yo creo que eso es lo que hay que valorar y que premia también, aparte del repertorio, ¿no? Por supuesto, pero que es un punto muy a valorar, ¿no? Yo creo. Pues aparte, pues está el Carnaval. otro carnaval, la ascensión de la calle y de la gente que hace carnaval fuera del teatro, ¿no? Que también hay de todo, pues además muy numeroso, y entonces, pues bueno, pero también hay un grupo de agrupaciones que son muy buenas y que tienen mucha calidad y que a través del humor, porque en la calle se usa muchísimo más, pues también hacen eso, ¿no? Así. Pues lo dicho, muchísimas gracias A ti. y nos vemos en otras. Pues nada, encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Pues hoy tenemos a un invitado especial, un colaborador de Aliquindoy, eh, cuyo nombre es Javier Rodríguez. Viene a hablarnos de su visita a tierras británicas y especialmente a Liverpool, donde hay un local del que nos va a hablar, que vemos ahí de fondo y que podemos adivinar cuál es, pero que vamos a ir viendo durante la charla, eh, porque es tan especial, porque se llama así, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buenas. Buena, ¿qué tal? Pues bueno, eh, ¿qué tal tu experiencia por esas tierras británicas? ¿Cómo ha ido? ¿Qué nos puedes empezar a ir tirando de esa madeja? Bueno, pues muy bien. Raúl, del primero darte las gracias por colaborar conmigo y contar conmigo para esta experiencia. Y bueno, pues en principio esta primera charla queríamos
plantearla con el tema de la visita que he tenido recientemente a The Cavern. Entonces, pues una oportunidad bastante interesante y fue una experiencia espectacular. Cualquier aficionado a la música sabe que este lugar no es solo un club, sino un pedazo de historia musical que queda hoy vivo para poder visitarlo. Efectivamente, como muy bien has dicho, es The Cavern, ese local tan mítico, porque lo hicieron famoso, ahora nos lo contará, si lo hicieron famoso ese cuarteto de Liverpool o anteriormente ya era famoso y fue ese local el que hizo famoso al cuarteto. Pues mira, en principio, The Cavern, así por poner un poco de historia y contextualizar la situación, abrió sus puertas pues 16 de enero del 57. La ubicación correspondía originalmente a una antigua bodega, ¿vale? Y la atención o la intención que tenían sus dueños originales fuera de recrear un famoso club de jazz de París, que se llamaba Le Cava. Con el tiempo se convirtió pues, en el epicentro de la música rock y pop, no solo en Liverpool, sino también en Inglaterra, ya que hasta entonces lo único que predominaba y era la capital de la música, por así decirlo, era Londres. Entonces, bueno, pues en el momento que apareció The Cavern, Liverpool fue adquiriendo cada vez más importancia y aparte es que el local, para cualquiera que vaya a visitarlo, tiene una ubicación súper céntrica en una calle que se llama Matthew Street, ¿vale? Está en el corazón de la ciudad y se convirtió pues, en un punto de encuentro para muchos jóvenes músicos de la época. Todos aquellos curiosos que querían visitar el sitio actualmente, pues deben tener presente que la calle Matthew Street es pues, como para los que somos de Sevilla, si fuera la calle Sierpe, una calle con mucha vida, muchos locales de pub, muchas tiendas de merchandising que rodean ya el tema de los Beatles, la Beatlemanía, de Cavern. No hay pin, chapa, gorra, camiseta que te falte para poder comprar en esos alrededores. Así que, bueno, lo curioso es que para aquel que vaya, si no he ido antes, es que yo cometí también la torpeza, y me imagino que tal que vaya le pasará igual, que es que actualmente hay dos locales que se llaman The Cavern. Uno está enfrente del otro. Entonces, bueno, para identificarlo, para aquel que vaya y lo quiera identificar rápidamente, básicamente tiene que mirar uno de los dos sitios y el que tenga dos guardas de seguridad y una garita para comprar tickets y unas escaleras que bajen hacia el sótano, pues ese es The Cavern. Además, encontraron un local pintado de negro completamente, con la cartelería todo en blanca y The Cavern por todos lados. Pero claro, lo curioso es que enfrente hay otro local que se llama The Cavern, también tematizado de los Beatles, pero no es The Cavern el sitio que estamos buscando y del que queremos hablar. Supongo que elegiste ir a Liverpool también por ese motivo, por visitar ese sitio, por tu gusto musical, por ese acercamiento a la música y por esa mitomanía, por decirlo así, hacia el grupo. Uh-huh. Eh, ¿Cómo influye este local en la música de los Beatles y en su trayectoria? Pues mira, no podemos entender The Cavern sin los Beatles y a los Beatles sin The Cavern, ¿vale? Es una relación icónica y que para antes de hablar de esta relación y detallarla un poco, pues si quieres, vamos a retroceder al año 1957, que es el año en el que se inaugura el club, ¿vale? Entonces, originalmente en ese año 57, cuando comienza a ponerse en marcha como local de actuaciones, pues una de las bandas que aparece allí para tocar es The Quarrymen. The Quarrymen es una banda que tomó nombre de la escuela Quarry Bank High School, que era la escuela donde estudió, por ejemplo, John Lennon. Entonces, en español, para aquellos que lo quieran saber o tengan la curiosidad de saber qué significa, The Quarrymen significa básicamente los hombres de la cantera, ¿vale? Entonces, pues esa banda de Quarrymen es el germen de lo que más adelante serán los Beatles, porque en esa banda, pues la cabeza y el que capitaneaba la banda era John Lennon. Entonces John Lennon monta esa banda con una serie de personas y posteriormente con el tiempo pues coincide con Paul McCartney,
coincide con George Harrison, que se lo presenta por McCartney, y bueno, pues al final The Quarrymen incorpora con el tiempo a Paul y a George. Y después, básicamente dentro de 4 años, se convertirá en el 61, se convertirá en lo que hoy ya conocemos como los Beatles, ¿vale? Entonces, bueno, pues volviendo a los Beatles y The Cavern, pasados estos 4 años que estuvimos hablando del origen del club y de Quarrymen, ya en el 61 ya toca allí por primera vez lo que es los Beatles, ¿vale? Tocan concretamente el 9 de febrero del 61. Y tras esta primera actuación, pues claro, el éxito fue evidente porque aquello era lleno tras lleno, tras lleno, tras lleno. Y la gente de Liverpool rápidamente conoció a los Beatles, rápidamente iban y agotaban las entradas, etcétera, etcétera. Entonces, tanto The Cavern como los Beatles, pues crearon a partir de entonces un matrimonio feliz que durante casi 3 años, del 61 al 63, más o menos, realizaron 292 actuaciones en el club. Entonces, bueno, pues la verdad que tocaron bastante allí y en una de esas actuaciones, pues el que hoy en día conoce en todo el mundo y así lo ha dejado para la posteridad como el quinto Beatle, que es Brian Epstein, pues se fijó en ello y le ofreció el contrato de grabación y de ahí pues al estrellato. Entonces The Cavern fue crucial para el desarrollo de The Beatles y les brindó pues un escenario regular y constante para poder experimentar allí su sonido, el rock and roll y bueno, pues que fuera el epicentro de ese tipo de música en Liverpool y que se extendiera pues más allá de Liverpool. Bueno, y después de todos estos años, después de convertirse en un lugar de culto, ¿no? En un lugar de peregrinación de todo aficionado a la música que pasa por allí, incluso que va específicamente, ¿qué es hoy The Cavern? O sea, ¿es un museo simplemente o es algo más? Pues mira, hoy de cabe es un poco de todo, la verdad. Es como un pequeño parque de atracciones tipo club y tipo sala de conciertos y Beatlemanía a tope y historia de la música. Entonces, bueno, pues sigue siendo un lugar vibrante, lleno de vida, hay actuaciones eh, habitualmente y bueno, un aspecto curioso para quien quiera hoy conocer de Cabe es que no encontrará, por ejemplo, el club original del que estamos hablando, del que te he comentado anteriormente en la historia. Curiosamente, el club donde se gestó el estrellato de Beatles fue cerrado en el 1973. O sea, a los pocos años de ese éxito del que estamos hablando, cierra el club en el 73, debido pues, a problemas estructurales que tenía y de la construcción de una línea de metro que se llama Merseyrail de Liverpool, pues básicamente se determinó cerrarlo. Y no fue hasta años posteriores, creo que en el 82, cuando fue incluso hasta derribado. Entonces, durante esas tareas de derribo, sí que es verdad que así la documentación y la historia lo recoge, parte de lo que son los ladrillos del antiguo local se pudieron salvar y pues una cantidad, algunos cuentan que 10.000, otros que 15.000, otros 20.000, eso ya la historia lo sabrá, pero gran parte de esos ladrillos se pudieron conservar y se pudieron salvar y bueno, pues durante el año 84, que fue cuando se acordó volver a recuperar de Cabe, pues se aprovecharon esos ladrillos que habían salvado en aquel momento. Entonces, bueno, pues actualmente el local, la extensión que tiene aproximadamente es un 75% de lo que ocupó el local inicial. Y el ambiente, pues ya te digo, es auténtico mezcla de nostalgia porque por todas las paredes por donde mires hay firmas de toda la gente que han ido allí, hay partituras, trozos de ropa, camisetas de fútbol, incluso de futbolistas famosos que han pasado por allí, guitarras, instrumentos musicales de otro tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquello es museo a muerte y música espectacular porque, bueno, nada más que llegas allí, la acústica, la esencia del sitio te llena por dentro. O sea, a los que nos gustan los Beatles y nos gusta ese tipo de música, pues bueno, aquello es un lugar para disfrute como el que va a cualquier parque de atracciones hoy en día. Y bueno, esa parte musical que, como bien decías, inunda a toda la ciudad, por decirlo así, ¿no?
esa parte de Britpop que fue a posteriori, que actualmente sigue habiendo algunas bandas, etcétera. Supongo que inundará toda la ciudad, ¿no? Pues sí, mira, por ejemplo, Liverpool es una ciudad que respira música por los cuatro costados. Además, cuando te vas acercando y conoces ya la ciudad, raro es que no te encuentres alguna alusión, algún monumento, algún músico de la zona, ¿vale? Está claro que los Beatles pues lo llena todo, pero hay otros músicos que han pasado por allí y que tienen su origen en la ciudad y bueno, pues además de los Beatles podemos recordar bandas que han surgido en Liverpool, como por ejemplo Frankie Goes to Hollywood o Gary the Pacemaker o incluso Billy Fury, que para el que no conozca es un icono del rock and roll de los años 50 y 60, muy parecido a Elvis en la parte física y de hecho tiene una estatua que, bueno, cuando íbamos paseando por allí, por al lado de Albert Dock, que es un centro de exposiciones y centro comercial que está junto al río, pues te encuentras la estatua y si no te fijas en el cartel que pone delante y lo miras a lo lejos, piensas que es una estatua de Elvis Presley perfectamente, podría pasar por ella. Entonces, bueno, pues aparte de todo este tipo de cuestiones, Liverpool también desde el año 2015, si no recuerdo mal, se convirtió en la ciudad de la música por la UNESCO. Así que, claro, entre eso y la historia de los pubs, que es del que hemos hablado, que es pues como la catedral de los pubs del rock and roll, que es de Cavern, pues es una parte esencial de la música y fundamental para la ciudad. Entonces, la ciudad celebra una aportación musical a la historia y ofrece pues lo que tiene a todo el que quiera visitarlo en forma de pub, museo, tour. Hay tour de todo tipo de los Beatles, que si por las canciones, hay tiendas de merchandising, todas las que quieras y más, etcétera. Y eventos musicales, pues todos los que te puedas echar a la mente. Supongo que habrá muchos grupos que habrán aprovechado el espacio para tocar y para formar parte del recuerdo de ese sitio, ¿no? Sí, sí, básicamente, por ejemplo, de Cavern, pues claro, en el momento que los Beatles lo lanzan al estrellato como un sitio para ellos fundamental, pues claro, ha sido testigo de actuaciones de grupos y de artistas legendarios, desde los Rolling Stones, Who, Elton John, Queen, incluso ya más modernos también tenemos a Adele y Arctic Monkey, o sea que básicamente todo el que ha mamado música, por así decirlo, ha pasado por allí. Básicamente es un sitio espectacular. Y bueno, para los que son cerveceros y les gusta la Cruz Campo, es decir, que recientemente The Cavern ha metido la Cruz Campo dentro de su cerveza. Así que ya es, creo, el sumum de lo que se puede llamar el paraíso terrenal. Pues bueno, como os contaba al principio, esto forma parte de una pequeña sección que vamos a tener en nuestro podcast, en esta aventura que es Aliquindo y el podcast, pero que vamos a tener una parte audiovisual, como bien estamos viendo. Y bueno, dejamos Liverpool cerrada, por decirlo así, abierta a todo el mundo, pero como ese espacio mítico. Y nos venimos a Sevilla, donde, bueno, sabemos que hay continuamente no solamente conciertos, sino festivales de música. Y el último del que hemos podido disfrutar, eh, bien ha tenido una serie de grupos de música de los que vamos a hablar. Y bueno, a ver, coméntanos el nombre para que nos metamos en harina y Pues iniciamos. Pues mira, en principio estamos hablando de Interestelar Sevilla, que es un evento anual que se produce y se realiza en Sevilla en modo festival. Lleva ya numerosos años y bueno, hubo un momento en el que cambió de época del año en el que se realizaba, creo que fue lo pasaron al mes de octubre y demás, pero por cuestiones de climatología, pues decidieron volver al formato original que era realizarlo en el mes de mayo y se lleva a cabo en viernes y sábado
desde, pues como desde las 6:30 de la tarde más o menos hasta 3, 4 de la mañana. Entonces, bueno, pues si quieres empezamos por el viernes, donde tocaron diferentes grupos. Entre ellos, bueno, este año era la cabeza de cartel Amaral, pero bueno, no hay que olvidarse que venían por detrás grandes grupos. Por ejemplo, Al de Bogotá, Chinova, Sexy Zebra, Delaporte, Carlos Sarnes. Bueno, perdón, Carlos Sarnes no, creo que Carlos Sarnes pasaba el sábado. Delaporte Sí. y Tu Otra Bonita. Pasaron unos pocos el viernes. Como, bueno, si quieres, nos metemos en harina ya no solamente de lo que es la música, sino de lo que es el festival. Y vamos, es verdad que para algunos de los que llegamos a primeras horas, pero no a primerísima hora, nos encontramos, por ejemplo, con uno de los problemas que quizá el Interestelar tendría que saber Ujú. resolver, que es esa larga cola para entrar, que por desgracia coincide en ese mismo error año tras año, que, que como he dicho y repito, es, eh, bueno, esa afluencia de público que se concentra en la entrada y que hace que haya grandes colas, ¿no? Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo que el formato que tenían anteriormente, donde se formaban y te ponían la pulsera en los años anteriores, que te lo ponían aparte, era mucho mejor que el que han establecido ahora. Ahora, entre el lío de que te mandan la pulsera, que si no te la manda, que si te llega, que si no te llega, yo creo que es algo más caótico y aunque sobre el papel a lo mejor pudiera parecer que iba a ser más sencillo, me parece a mí que es más caótico, sobre todo por el tema de la activación, etcétera, etcétera. De hecho, si te acuerdas, este año, el viernes, por ejemplo, que fue el primer día, la garita, digamos, donde arreglaban las incidencias que tenían la gente con la pulsera, con la activación, la prensa incluso que iba también a cubrir el festival y tal, se tenía que identificar en esa garita. ¿Dónde pusieron la garita? Justamente donde tenía que entrar todo el mundo al festival. Entonces había colas, por un lado, para incidencias varias y acreditaciones de periodistas con sus colas respectivas, autorizaciones de niños que también había con sus colas varias, y la cola mastodónticamente grande de todo aquel que iba ya con su pulsera activada, que no debía tener ningún tipo de problema, pero que tenía que entrar por la puerta principal. Entonces aquello, el viernes fue caótico, por lo menos yo recuerdo el acceso como algo caótico. Creo que se deben de dar, como tú dices, una pensada al sistema y llevar esa garita a otro lado o volver al sistema anterior de activación fuera del recinto, pero lo que no puede ser es que haya esas colas para entrar, porque yo no sé en tu caso, pero en mi caso fueron por lo menos casi 45 minutos para entrar. Y a pleno sol, que eran las 6 y pico, la verdad que fue un poco coñazo, ¿por qué no decirlo de otra manera? Se dio un caso, nosotros pudimos entrar más o menos rápido porque bueno, te contaban el truco, entre comillas, iba rodando el truco en el que meterse por el lado, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, es verdad que, bueno, después de todo ese caos, logramos entrar. Eh, Quizás yo sí he visto este año, en cuanto a organización, que es verdad que las colas para recargar la pulsera en cuanto a dinero, si no la había recargado anteriormente para comprar, porque se compra a través de una recarga, sí ha sido un poco más rápido. Y las Ujú. barras, más o menos, sí eran más controlables. Sí, yo coincido contigo igual. Creo que para el tema de recarga y de barras ha sido, no sé si habrán puesto más, menos, pero el caso es que estaban más o menos organizadas y no había mucho cola que esperar. Lo que sí que, por ejemplo, yo este año destaco también, un poco por poner otro pero negativo a la organización, es el tema de que, por ejemplo, este año han inaugurado un nuevo escenario al fondo del recinto que, por ejemplo, yo uno de los artistas que quería ver era Tu Otra Bonita, el grupo que tocó a primera hora de la tarde el viernes, que creo que eran las 6:30 o algo así. Y nada más que llegamos, nos encontramos con que de camino a ese escenario, justamente casi a pocos metros, había un escenario de un DJ. Entonces el DJ ya desde las 6 de la tarde estaba allí pinchando para 10 personas que creo que había allí delante, más o menos,
pero quieras que no, la música del DJ se colaba un poco en la actuación de los artistas que estaban en ese escenario nuevo del festival. Y entonces, pues bueno, yo considero que a lo mejor en las horas del DJ deberían de ser más tarde o darle una pensada a la distancia, porque la verdad que en algún momento entre canción y canción de Tu Otra Bonita se escuchaba al DJ por detrás y la verdad que no era cómodo. Y otro último tema y nos metemos en materia musical. eh, con el tema de los precios vuelven a pinchar. O sea, Totalmente. vuelve a ser un festival que por desgracia es excesivamente caro. Muy caro. Eh, Creo que todos estos errores, diría, todos estos que hemos estado hablando, lo que vienen a significar es que hay un afán recaudatorio bastante notable en el festival. Ujú. Coincido contigo totalmente, Raúl, porque la verdad que el tema de los precios es prohibitivo, prohibitivo. Y yo qué quieres que te diga. Yo no considero que un litro de cerveza, por poner un ejemplo, mm, ascienda casi 13 euros, 11 de la bebida y 2 euros y pico que valía el vaso. Entonces, me parece una barbaridad. Todavía 6 7 8 euros, bueno, medio que lo veo porque es un festival y tal y cual, pero 13 euros, no sé, me parece una barbaridad, un despropósito. De hecho, sobre todo cuando te das cuenta que solo hay que comparar con otros festivales. Ya no en España, porque en España parece que esa tónica de precios altos se ha impuesto. Principalmente porque además, si no me equivoco, los promotores de un festival y de otro son los mismos, con lo cual el que te pone Interestelar aquí es el que lleva el de Granada, el que te pone el de Granada te lleva también tal. Entonces, Sí. bueno, al fin y al cabo son los mismos promotores, mismos precios y bueno, pues se extiende por el país. Pero si te vas fuera de la frontera, te encuentras en Francia, que no hay que irse tan lejos, festivales donde a lo mejor precisamente el otro día, un festival que ha habido de música así más dance, techno y tal. Un festival que además se realiza como en un aeródromo espacial, hay aviones y tal y cual, y está súper chulo la puesta en escena. Pues el precio, sacaron la cartelería de precio y el precio de cerveza creo que era pues como 8 euros o 9 euros. Entonces, bueno, algo más coherente. Ujú. Sí. Así es. Y nos metemos en materia. Comenzamos con ese primer concierto de Tu Otra Bonita, ¿no? Es un grupo a descubrir, un grupo que quizás no lleve tantos seguidores detrás, pero que van aumentando, ¿no? Conforme van Sí, tocando los sitios. sí, por ejemplo, yo es que con Tu Otra Bonita es un grupo de cabecera de los que a mí me gusta. Entonces, básicamente, yo las veces que he venido aquí a Sevilla, creo que me habré perdido uno o dos conciertos porque donde me he enterado que actuaban he intentado ir y la verdad que es un grupo que a mí me gusta mucho. Y lo que me fastidió un poco es que es un grupo que yo no hubiera puesto a esa hora porque, bueno, la verdad que entre la calor, el DJ por detrás, las colas de entrada, problemas de acceso y tal. Ellos mismos incluso lo dejaron constar durante la actuación que, bueno, que a ver si algún organizador estaba cerca y escuchaba sus reclamaciones y para otro año que lo pudieran poner a otra hora un poco menos calurosa y menos problemática. Porque, bueno, es un grupo que probablemente, además ya había estado otros años en Interestelar, si no recuerdo hace como 3 años creo que estuvo. Fue la edición que la que llovió tanto y se clausuró el festival la noche del viernes porque aquello eran inundaciones por todo el terreno y tal, y aquello no estaba para actuaciones el sábado, y ellos actuaron pues a una hora un poco menos problemática, que creo que eran las 7 de la tarde o algo así, y la actuación sí tuvo mucho más público y fue mucho mejor que la actual. Comenzamos con ese de sonido, como estuvieron. Pues mira, Ahora entremos también en materia del sonido del festival porque ha sido diferente con respecto a los grupos. Sí, sí, eso sí que es verdad que lo hemos hablado, incluso tú y yo lo hemos hablado, que depende del grupo y depende del escenario, se nota mucho el tema de la calidad del sonido. Y es verdad que, por ejemplo, pues estos chicos y todo el que actuó en ese escenario, no sé si posteriormente, porque bueno, en ese escenario solo vi yo
la actuación de Tu Otra Bonita. No tuve, de los que quería ver yo, no tuve que ir nunca más durante el festival a ese escenario nuevo que habían puesto. Pero es verdad que en aquel momento, con el tema del DJ, era una problemática. Cierto es verdad que el escenario principal es una maravilla. El escenario principal todo es calidad de sonido, de puesta en escena, pantalla, etcétera, etcétera. Y la verdad que ahí sí sabe hacerlo perfectamente la organización y es un triunfazo poder ver un concierto en el escenario principal, ¿no? Según me comentaron también, hablando con gente que ha organizado festivales en Sevilla y que lleva muchos años en el mundo de la música, también se discutía la orientación de los escenarios. Es algo que, que hay que ver hacia dónde están orientados por el viento, por el propio el sonido, etcétera. Y es verdad que en eso hay mucha diferencia en cómo están orientados los diferentes escenarios. Eh, Llegamos, creo recordar que después de Tu Otra Bonita, Tenemos que hablar de la actuación. La actuación. Arde de Bogotá. llega Bogotá, grupo más que conocido en la actualidad, mm, con numerosos premios. Sorprendente también la hora. Ellos Sí. explicaron en el escenario que lo habían pedido ellos, con lo cual entendimos un poco más porque pegaba mucho el sol. Es verdad que era un horario un tanto extraño, pero bueno, empiezan con muchísima energía, ¿no? La verdad que el grupo, la puesta en escena espectacular, la voz del cantante espectacular. Y yo para la primera vez que lo veía en directo me llevé una grandísima ilusión porque, bueno, cumplió con todas las expectativas que tenía de ellos antes de haberlos escuchado en directo y para mí fue top 3 dentro del top 3 de los mejor que vi en el festival. Vamos. Si no el uno, el 2. Con un look muy Mick Jagger, Sí, muy años 70, que es el look que suelen llevar, pero además sabiendo temporizar la actuación, sabiendo llegar a las cientos, miles de personas que estábamos allí y con un sonido muy potente, ¿no? sí, sí, la verdad que espectacular. Ese cowboy de la A3 sonó increíblemente bien. Eh, el tema estrella de los perros, aquello fue ya la gente dándolo todo. Y la verdad que lo hicieron estupendamente bien. Ya te digo, para mí, fueron el grupo que mejor planteamiento llevó a cabo dentro del festival. Vamos. Para mí han sido los ganadores del festival, por así decirlo, premio a la mejor actuación. Después llega eh, así como un boom, llega Amaral. Ujú. Oye, yo la verdad que, por ejemplo, no es que sea muy seguidor de Amaral, pero primera vez que los veo en directo y mira, la verdad que es verdad que es un grupo histórico de este país y bueno, para la primera vez que los veía y yo sin ser un seguidor de dicho grupo, me llevé una grata sensación porque la puesta en el escenario es fantástica. La cantante se come el escenario de todas, todas y musicalmente fantástico. Me gustó mucho, la verdad. Después, bueno, es verdad que incluso sus seguidores, pero es un grupo que decir de Amaral, ¿no? Evidentemente, cualquiera que los ha visto o los ha escuchado sabe que es un grupo que musicalmente muy bueno, muy bueno. Los músicos de Amaral suenan completamente una profesionalidad tremenda. Suenan también con esas últimas canciones, por ejemplo, de los últimos discos,
con un tono más música disco, quizá no tan rock, Ujú, pero saben transmitir y en una línea siempre ascendente. ujú. Eh, Nos vamos al El sábado. sábado. ¿Qué Yo, de- destacaría, por yo ejemplo? del sábado, Joel, una puesta en escena muy parecida a, por los interpretativos de la hora, me refiero a Art de Bogotá, pero oye, la verdad que también la primera vez que lo veía en directo y una puesta en escena muy chula, muy chula. Me gustó mucho. En algún momento incluso me recordó, además lo estuvimos hablando, a puestas en escena y a melodías musicalmente hablando tipo Phil Collins, eh, a grupos que así añejos, por la indumentaria, por los ritmos así como isleños. Y la verdad que me gustó mucho, mucho, mucho. A destacar, por ejemplo, me gustó Lodo, efectivamente, que es un temazo de Joel, que es una maravilla. Y este tema que cantaron en gallego, que creo que se llamaba Acerea Eo no sé qué, Sí. que fue Acerea Eo mariñeño. Fantástico, fantástico. O sea, me encantó. La verdad que sí, que me gustó mucho Joel. Y además recordando a esas bandas norteamericanas también, esas grandes bandas de Xavier Cugat, Ujú. etcétera, ¿no? Y haciendo bailar a todo el mundo, ¿no? La Pues sí, verdad que estuvieron muy bien. sí. Después que nos pasamos a ver, qué fue lo que estuvimos viendo, Lobos Lesbian, ¿no? Si no recuerdo Los mal, Colectivos. Sí. Lobos Lesbian. Lobos Lesbian, bueno, la verdad que yo tampoco es que sea muy seguidor de Lobos Lesbian, excepto algunas canciones que sí que me gustan, casualmente las más tranquilas, pero bueno, la puesta en escena fue bastante buena, evidentemente ellos eran cabeza de cartel y así lo hicieron constatar cuando llegaron al escenario y en el escenario principal, fuegos artificiales en uno de los momentos estelares de las canciones que estaban tocando, o sea, el despliegue de medios fue apoteósico y evidentemente, pues bueno, salieron por la puerta grande del sábado. Un sonido muy reconocible, Ujú, sonido muy clásico en cuanto a lo que es el rock español y llevan ya muchos años, ¿verdad? Que eso es un punto y sonaron bastante bien. En medio también pudimos ver a Carlos Sánchez, por ejemplo, ujú. que también tiene un punto que suena muy bien, que suena Yo ese muy... me pilló fuera porque ahí iba a coger con ganas, fue el fandango. ese. Luego llega Fue el Fandango, un Fue el clásico fandango estupendo, de los festivales magistral, en Sevilla, magistral. eh, un clásico que nunca defrauda, al menos para mí nunca defrauda, la puesta en escena tremenda, la cantante, Nita venía apoteósica ese día porque venía con un traje espectacular. Si recuerdas además el tema del detalle que estuvieron con una pintora que estuvo pintando durante toda la actuación, realizando allí un cuadro de la actuación y tal. Mm, la música, ellos directamente yo creo que optarían pues por un hilo de canciones, subida y marcha a tope, porque la hora que era recién acabado de Lobos Lesbian, la gente viene ya necesitando marcha, ya 12 de la noche, vamos a darle lo que esperan. Y la verdad que el hilo de canciones que utilizaron, chapó, chapó, no hubo ninguna para quedarse quieto. así es, suenan siempre suenan bien y siempre levantan al público, ¿no? Sí. Y después Bueno, nos pasamos a otro de los grupos que, no sé si te acordarás de Ginebra, que la verdad, yo sorprendentemente pensaba, este grupo, escenario grande, principal, no sé, bueno, vamos a ver qué tal. Y oye, la verdad que no defraudaron las chicas, el escenario lo llenaron a tope, la música súper pegadiza,
rápidamente el público conectó con ella y bueno, empezaron a tocar temas suyos, pero claro, hubo algunos temas que yo no conocía que ellos tocaban, por ejemplo, como el de Altura de Rosalía, que Sí. ellas los hicieron en versión rock, y claro, como ese es un tema que está extendido tanto para los que les guste el rock como para el que no les guste, pues evidentemente aquello enchufó y conectó rápidamente con todo el mundo, y aquello era una apoteosis. Así que la verdad que mira, me gustaron, me gustaron. Es un grupo sorprendente, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La verdad que fue Bueno, para mí la sorpresa del festival. Es un grupo que no mira, había escuchado antes. Y porque verás tú, a Amaral sí lo había escuchado, pero bueno, no es que me gustara mucho, ni más ni menos la música de ellos. Pero a Ginebra no lo había escuchado para nada, pero fue pues la sorpresa del festival para mí. muy bien. Bueno, Así que pues nada, aquí vamos dando por cerrado esta sección. muy bien. Eh, lo dicho, Muchas eh, gracias por todo, Raúl. Que te vaya muy bien. a ti muchas gracias y nos vemos en próximos episodios. Muy bien. Perfecto.